Bueno, he realizado esta pieza que en realidad tiene dos títulos, porque es un encargo de Consellería de Educación y Cultura de Valencia. Y entonces en todo la primavera educativa que han organizado este fin de semana pasado, había una parte que era la pluralidad lingüística, el plurilingüismo, y entonces me encargaron un árbol que ellos lo han titulado el Arbre de les Llengües, y que eso es, digamos, el título oficial, y mi título es L'altre eco. La pieza es una obra participativa. Ya llevo unas cuantas obras últimamente con gente que vayan participando. Tiene dos motivos en realidad. Primero, que mi obra siempre tiene que ver con la naturaleza. Son como representaciones nuevas, como digamos, nuevas interpretaciones de lo que es la naturaleza, de mi manera. Y qué mejor manera de reinterpretar la naturaleza utilizando naturaleza, que somos nosotros, la gente somos naturaleza. Entonces, en este caso, todas las florecitas, que parece mentira que sean tantas, porque la gente ya no cree que hay 1700 campanitas, están hechas una por alumnos, por colegios que han pasado por aquí, por gente de todas las nacionalidades, de todas las edades que han pasado por el Centro del Carmen. Y eso tiene que ver con todo el concepto del plurilingüismo. El plurilingüismo representa todos los idiomas, defiende, mejor dicho, que haya muchos idiomas en el mundo. El peligro en esa sociedad, con la globalización, está en que nos derivamos o nos obligan a una mega lengua común y una mega cultura común, que eso sería una lástima muy muy grande, porque lengua tiene que ver con cultura. Entonces, en este caso, todas las lenguas están representadas por las diversas campanitas hechas por diversas personas. Lo de arriba está hecho de arcilla cocida luego a alta temperatura, con lo cual es una cerámica muy, muy fuerte, muy duradera. Y lo que es el tronco y las ramas es de hierro, son farolas de la ciudad de Valencia que estaban ya en el cementerio de las farolas para reciclarlas, para cortarlas a pedazos y al chatarrero. Pues les he salvado y les he dado una segunda vida. O sea que la parte del tronco y las ramas es reciclado total. Con un herrero hemos ido doblando las ramas para conseguir las formas que yo había diseñado anteriormente. Y eso es lo que es la parte visual. Luego, porque me encargaron esa obra que tenía que ir sobre las lenguas, es muy importante que haya sonido, como los pájaros. Entonces, la parte, y además justo ahora empieza, qué casualidad, justo ahora empieza el sonido. O sea que, en realidad, la parte visual está hecha por las miles de personas que han pasado por aquí y por mí. Y luego el sonido está compuesto por un compositor que se llama Alberto Rodilla. Y él ha utilizado una multitud de lenguas, de sonidos, de diferentes culturas, y lo que queremos explicar, lo que queremos decir, nuestro mensaje, es el contrario de lo que nos contaron de la Torre de Babel, que la Torre de Babel supuestamente era un castigo, o sea, que todas las lenguas del mundo supuestamente es un castigo, porque así no nos entendemos y todo va fatal. Pues nosotros le hemos dado la vuelta y el sonido, en el sonido empieza todo con un caos de varios sonidos y cosas que no tienen mucho que ver, pero poco a poco, mientras va avanzando la obra musical, se va confluyendo y al final es una sinfonía, una polifonía, vamos, de gente y de sonidos que forman una unidad. Mi obra ya lleva muchos años, pues en realidad toda la obra que he hecho casi tiene que ver con la naturaleza, es una reinterpretación de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, hace medio año hice una obra en la Plaza de la Virgen
aquí en Valencia también, que fue como un homenaje a la naturaleza a través de 4.500 espigas que estaban ahí creciendo y moviéndose en la plaza. Y en este caso, al ser un encargo, me encajó perfectamente en el sentido de que me pidieron un árbol y entonces muy bien. He hecho otra exposición aquí en Valencia que eran unas flores gigantes, que era Plaisir de Fleury, en la Sala Parpalló. En realidad toda mi obra es una exaltación a la naturaleza, porque es mi fuente eterna de inspiración. De hecho hay una frase que es natura artis magistra, que significa que la naturaleza es la maestra de las artes, y es cierto, o sea que ningún artista podía presentar tanta diversidad y tanta sorpresa y tanto